Me llamo Irene y soy de Zaragoza. Hace 8 años un galés me hizo perder la cabeza y en un abrir y cerrar de ojos estaba viviendo en la isla sur de Nueva Zelanda. Aunque trabajaba como bióloga marina, cambié el neopreno por un delantal para mostrar el sabor de nuestra tierra en Nueva Zelanda. Eso sí, con mucha marcha. Pero bueno, Irene, ¿pero qué animado es esto? ¿Has visto? Estamos en mi gimnasio, se llama Absolute Health and Fitness en Dunedin. Mira, tenemos gente de todos lados, gente de aquí, de Nueva Zelanda, tenemos a Leo de Venezuela, tenemos a Carolina de Brasil. ¿Cómo es Irene como entrenadora? Es la mejor, es muy motivante, llena de energía. Yo doy clases de body pump, de spinning, de zumba y de strong. Y también soy entrenadora personal. Hey Mitch, how you doing? Good, how are you? Hoy estamos entrenando lo que es la parte de arriba del cuerpo, entonces ha hecho un poco de espalda y ahora le he pedido que haga pecho. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, este servicio de entrenador personal? Un poquito menos de 20 euros, cada media hora. Can you show us your muscles? El año pasado yo competí. ¿En qué? En culturismo y en una competición nacional. Me dio una de esas cosas que quieres hacer antes de los 40. ¿Y esa eres tú, esa de allí? Sí, esa soy yo. Tienes que entrenar todos los días, tienes que ir súper maquillado, que Sí. ya ves que no me gusta mucho, pero vamos, me lo pasé pipa. ¿Cómo funciona todo eso de la competición? Bueno, pues aparte de todo el paripé, tienes que hacer un baile en el que enseñes la musculatura. Los músculos se marcan de una manera específica. Y bueno, mi canción fue la Macarena. ¿Ah, sí? Sí. Que hay mucho culto al cuerpo. Aquí les gusta el deporte. Además es un seguimiento bastante sano. Esto es lo que hago, que me gusta, mi hobby, pero lo que yo hago de normal es otra cosa. Y ahora ¿Ah, con sí? eso entenderás por qué me gusta tanto hacer deporte. Pero vamos, me doy una duchica y ahora os enseño. ¿Y ahora dónde nos traes, Irene? Y ahora os traigo al centro de la ciudad. Os traigo por aquí porque tengo mi otro trabajo. ¿La churrería? ¡Sí! ¡Churros, ole! ¿En serio? ¿Me lo dices? ¿Tienes una churrería? Sí, mi marido está trabajando ahí dentro. ¡Hola! ¡Hello! Yo sé que parece muy maño y todo con el cachirulo ahí, pero no, mi marido es galés. Pero si queréis os enseño por dentro. Adelante, adelante. Empezamos con un negocio de bocadillos. Y yo le decía a Matt, tenemos que hacer churros. Esto le gusta a todo el mundo y todo el mundo está feliz cuando viene. Mira las sonrisas. ¿Do you like churros? Oh, it's amazing. They only come here on Wednesday, so like, oh, that's so good. Y por supuesto con los cachirulos. Que se note de dónde vienes, ¿no? Hombre. ¿Y cuánto tiempo llevas con esto? ¿Con los este churros? negocio? Pues mira, este es nuestro mes de cumpleaños, llevamos 7 años ya. Él ha sido el chef que probando, ha dado con la receta de aquí, utilizando los ingredientes de aquí. Yo como churros cada día. Siempre, cada día. 7 años, cada día. Eso es lo mejor, ¿verdad? So these are your churros. ¿Cuántos churros soléis vender cada día? En un día normal, pues entre 100, 150 porciones. Lo máximo que hemos hecho que han sido casi 1000. 1000 clientes en un día. Sí. ¿Y qué precio tienes? Tienes 6 churros por 6, 7 euros. Vamos a probarlo. Está caliente, recién salido. Sabe como a casa. Pero si parece que estoy ahora mismo en Aragón, ¿en tu casa qué dices? Pues mis padres están muy orgullosos, pero mi abuela está muy avergonzada, porque yo soy bióloga marina, entonces mi abuela es como, pero hija mía, con todo lo que has hecho, y ahora te me pones a hacer churros. Pero mi abuelo está súper orgulloso. Me dice, ¿cuántos churros has vendido hoy, cariño? Irene, y viendo que tienes Zaragoza tan presente, yo te he traído una cosa, que a ver si sabes lo que es. ¡Ay, madre mía, frutas de Aragón! ¡Qué rico! Te propongo un reto. Venga. Aquí a tus clientes les gustan los churros. ¿Puedes conseguir que prueben esto y a ver qué les parece? Ahora mismo. Would you like to try? This is typical from my hometown. It's fruit and chocolate. Super yummy. I think that one is kiwi fruit. Kiwi fruit for a kiwi. Nice. How is that? What do you prefer, the churros or this? Oh, we have mixed reviews in here. Que no te van a tocar más churros, ¿eh? Pero bueno, por lo menos me queda uno. Es que sabe a casa. Chocolate, churros, olé. Y ya estamos cambiados, ya hemos terminado de trabajar y os hemos traído al Octagon, que es el centro de Dunedin. Se llama Dunedin porque es la ciudad hermana de Edimburgo, por la influencia británica. Entonces, todas las calles de aquí alrededor tienen nombres de calles de Edimburgo, como por ejemplo la calle principal, que es Princess Street, también es la calle principal de Edimburgo, capital de Escocia. Bueno, Ma, tú eres de Gales. Yo soy de Gales, pero vivo aquí ahora hace 13 años. He conocido este
chica bonita hace 8 años en Antártica. ¿En la Antártida? En un rompehielos que iba a la Antártida. Yo era la que manejaba la parte del hotel del crucero y él era el cocinero. Y entonces no se pudo resistir. ¿Has estado en Zaragoza? A mí me encanta Zaragoza, es muy bonita. Fuimos a las fiestas del Pilar un año y Matt flipó. Es la más grande fiesta que he hecho en toda mi vida. Nos hemos traído aquí también porque queríamos entrar en esta tienda que es muy especial para nosotros. Como a mí no me gusta llevar anillos o pendientes o joyas, nos hicimos estos colgantes como anillos de pedida. Esto es el jade, que se llama punamu en maorí. Hi Sandy, how are you doing? Good morning. Thank you. Good morning. Good to see you. ¿Por qué es tan importante esta piedra en este país? Very, very highly prized by the Maori. Them coming from Polynesia and looking for hard stones to use for their tools. Es una piedra que tiene además mucho significado espiritual. Cuando le pones una linterna se ve la luz a través. Si fuese una imitación, entonces no podrías ver la luz. Oye, ¿qué precio suelen tener una pieza así? 280 euros, una cosa así. Este es jade como encuentras en el río. Podemos cortar este roca. Mira como esto logo. Para darle la forma al jade, el siguiente paso, venirnos a pulirlo con una hoja de diamante. Para llegar al producto final, tradicionalmente estas piedras se guardan como un tesoro de la familia y entonces se van pasando generación a generación como parte de la herencia. Ahora nos va a enseñar la pieza más cara que tiene en la tienda. That's 3,650. Que sería como unos 2.000 euros. Simboliza dos vidas unidas, dos principios empiezan juntos. Thank you so much for showing us all of this. It has been wonderful to see. Bye. Muchas gracias, Sandy. Ahora, ¿dónde nos traéis, chicos? Porque hemos salido un poco de la ciudad, ¿no? Sí, os hemos traído al Larnac Castle, que es el castillo de Niden. El dueño original de este castillo era un poco vanidoso y con su mujer tenían 5 hijos y la casa que tenían en el pueblo se les hizo pequeña. La mujer estaba empeñada en que quería una casa grande. Y al hombre se le fue la mano. Y este es el único castillo de Nueva Zelanda. Yo no sé si estuviese en Europa lo clasificarían de castillo, pero es el único que hay. Antes de entrar os cuento que este castillo tiene muchos rumores de que está encantada y unas cuantas historias. Una de ellas es que una visitante hace 10 años les contó a los guías turísticos que le había acompañado por los jardines un niño vestido de época. Y la señora se pensó que eso era normal. Y cuando entró y preguntó, ¡ay! ¿Dónde está el niño que vive aquí? Los guías le dijeron, no hay ningún niño. ¿Y estáis seguros de que queréis entrar? Yo no lo sé. Hello, how you doing? Good. Welcome to Larnac Castle. Come on in. El castillo lleva aquí 147 años. Tiene 43 habitaciones y son en 5 pisos. Costó unos 300.000 euros, pero esto es hace 150 años. Claro, para mantener eso tenían que tener a muchos criados. Criados, ¿no? Tenían como 46 criados, una barbaridad. 2 personas, ya ves, qué vagos. Cuando Larnac murió, el castillo pasó a pertenecer a otro dueño y en el 1967 esta familia, esta pareja, llegó de luna de miel, iban con su caravana ahí por Nueva Zelanda y pasaron por aquí y la mujer se enamoró del castillo. Y la luna de miel pasó a ser, esta es nuestra casa. En esta foto ella estaba embarazada de este señor, que sigue siendo el dueño del castillo. Bueno, ya estamos en la torre. La razón por la que lo construyó aquí era para que pudiese ver tanto ese lado del mar como aquel. Como era un hombre de negocios y tenía barcos, pues así los podía ver. Oye, ¿te imaginas vivir aquí? ¿Te gustaría, cariño? Sí. Yo quiero un sitio así, ¿me lo construyes en esa colina? Venga, yo como Elisa, ¿me construyes un castillo, por fin? Claro que sí. Bye bye, Aragon. Please come again. Bye. I can remember last time I thanked you. Realmente parece que hayamos salido de Nueva Zelanda, ¿no? Paseando por esta calle. Os hemos traído a Oamaru, que está un poco al norte de Dunedin. Es una de las ciudades que más nos gustan de la isla sur. Está muy inspirado en cómo era Gran Bretaña, pues eso, en la época victoriana. Os hemos traído aquí a Oamaru porque nos encanta este pueblo y es bastante especial. Y la razón es porque tienen la central del steampunk. ¿Qué es steampunk? Un tipo de arte que se han especializado en este pueblo, que se basa en la época victoriana, cuando la revolución industrial. Se volvieron un poco locos con toda esta maquinaria que estaba nueva generándose y pensaron, ¡buah! ¿Y qué pasaría si ahora el fin del mundo llegara? ¿Y qué hacemos? Rollo la película de Mad Max. Steam significa vapor, punk es alocado, los punkis.
Ya entramos en el museo, nos vamos a poner de época. Esto es un tipo de arte que inspira un mundo futurista. Si hubiese una catástrofe y todo se destruye, estas son las maneras con las que sobrevivirían. Sin electricidad, utilizando la energía del vapor. Ahora ya estamos listos para entrar. Y lo que está buenísimo de este museo es que puedes tocar todo, no tienes ninguna prohibición. Hay de todo, pues mira, un toro con un ordenador. ¿Estáis tocando el piano y cómo suena? ¡Una locura! Toda esta tradición empezó en el norte de Inglaterra y en el norte de los Estados Unidos. Reutilizar cosas que son viejas o que ya no sirven y les das un nuevo uso. ¡Adelante! Estamos entrando en el portal de teletransportación. Y la verdad es que esta tribu están un poco muy adelantados para su tiempo. Mira, ahora que ya vamos volviendo a casa, os paro en este puestecito que es una de las cosas que más me gusta de Nueva Zelanda. Es un puesto de venta honesta, en particular este es de huevos. Las familias pues cogen y lo que produzcan en su casa lo sacan y entonces cualquiera puede parar y comprar. Tú llegas, les pones el dinero y te llevas los huevos. Y tenemos aquí los huevos bien frescos, cada uno de su tamaño. Vivimos en Andersons Bay, que es un barrio de aquí de Dunedin, y vais a conocer a lo mejor de la casa. ¡Hola! ¡Hombre! ¡Hola! La negra se llama Jackie y la pequeña se llama Siete. Siete fue la primera palabra que dijo mi hermano y Jackie era el nombre de un perro que teníamos cuando éramos pequeños. Esto es un mural, ¿no?, de recuerdos. Tenemos aquí a toda la familia. Están mis padres y mi hermano con mis primas aquí también. No lo veis, pero eso es el manto del pilar. Las viviendas aquí en Nueva Zelanda, ¿qué precio rondan? La compramos hace 8 años, nos costó 120.000 euros y ahora el precio de la casa estará en unos 350.000 euros. Vamos a pasear con las perricas. ¿Con las perricas? Sí. ¿Has visto? Que lo tengo bien entrenado. ¿Cómo se dice cuando estás muy mojado? Chipiado. ¿Has visto? Venga, vamos. Hemos traído a una de las playas que hay cerca de casa, que es muy especial, es una de las 10 playas más raras del mundo, porque tiene los Moraki Boulders, que son estas rocas así redondeadas, han aparecido por erosión del mar y de la arena y llevan 65 millones de años. A mí me gustan las teorías que hay alrededor de ellas. Hay gente que dice que son huevos alienígenas, hay otros que dicen que son huevos de dinosaurio. Os enseño otra zona donde hay veces que se ven son lobos marinos. Míralas. Y nos están mirando como ¿qué hacéis en nuestra casa? Suelen ver en zonas así rocosas donde vienen a aparearse y aquí también tienen a los bebés. Pero están como muy atentas, no están muy pitas. Sí, yo creo que es que no les gusta mucho que vengamos a su zona y están mirando a ver qué es lo que quieren estos. Solo miraros guapas, pero qué hermosas estáis. Claro, chicos, lleváis aquí ya muchos años, la idea es quedarse aquí. Nosotros tenemos un sueño de comprarnos un barco e irnos navegando de Nueva Zelanda y ya no volver a tierra. Crucemos los dedos. Y aquí nos vamos a despedir. Mandamos un saludo a la familia, ¿no? Un besico a todos y en especial a Delica, que ya ha salido en la tele. Nos vemos pronto. Adiós, adiós. ¡Hasta luego!